A continuación presentamos el experimento de la mesa de fuerzas y hacemos una descripción analítica y sustituimos los valores medidos en el laboratorio para obtener una conclusión. En este caso se han colocado alando con las cuerdas 4 masas. Esta masa de acá es de 22.5 gramos, esta masa de acá es de 51 gramos, esta masa de acá es de 25 gramos y la masa que cuelga de acá de 47 gramos. Esto es una fotografía que se tomó desde arriba. ¿Okay? Aquí están colgando, son poleas donde cuelgan las masas. Esas cuerdas que están acá van a alar un anillo que se encuentra aquí en el centro y pueden hacer que el anillo se corra para este lado, para acá, etc. Uno mueve estos soportes hasta que logra el equilibrio y esto queda completamente centrado, que es la fotografía. La fotografía ya es de la situación en la cual está en equilibrio. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a hacer el cálculo analítico de las fuerzas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces debemos colocar un sistema de coordenadas. Entonces vamos a colocar un sistema de coordenadas. Entonces el sistema de coordenadas va a ser así. Este va a ser el eje X del sistema de coordenadas y el siguiente va a ser el eje Y. Este es el eje Y. ¿Okay? Y respecto a ese sistema de coordenadas vamos a escribir los vectores que representan las fuerzas a través de estas cuerdas. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar acá en azul una línea bien gruesa. Entonces acá, por ejemplo, esta fuerza que está realizando esta cuerda, la cuerda donde está colocada la masa de 22.5 gramos, entonces vamos a dejar las unidades de gramo fuerza. Entonces aquí esta cuerda está alando con una fuerza de 22.5 gramos fuerza. Esa sería, esta fuerza va dirigida en este sentido, ¿ok? Ahí pinto el vector, ¿ok? Esta otra fuerza que realiza esta cuerda está alando con una fuerza de 51 gramos, entonces esta flecha la voy a pintar un poco más larga. Uno tendría que dibujar estos vectores proporcionales con estos tamaños. Aquí lo estoy haciendo así visualmente. La de 260 serían 25 gramos, es parecida a esta de acá en tamaño, entonces acá 25 gramos. Esta sería la otra fuerza. Y la cuarta fuerza correspondería a una fuerza de 47 gramos fuerza. Sería más o menos parecida a la otra, a esta de acá. Voy a redibujar. Entonces nos quedan las 4 fuerzas. Ahora, cada una de las magnitudes de esas fuerzas están dadas por estos valores. ¿Ok? Ahora, falta el ángulo. Entonces el ángulo, en este caso, lo vamos a medir con respecto al eje positivo de las X. Con respecto al eje positivo de las X. Entonces, bajo esas condiciones, midiendo con respecto al eje positivo de las X, miren el eje positivo de las X. Entonces este ángulo, aquí ya está colocado, miren, este ángulo de acá, ok, voy a ponerlo en otro color, pongámoslo en morado, este ángulo de acá hasta acá, medido con respecto al eje positivo de las X, vale 70 grados, sucesivamente, este de acá hasta acá vale 172, este otro de aquí hasta aquí, ok, vale 260 grados, y este otro, así toda la vuelta completa hasta que llegamos acá, vale 355 grados. ¿Ok? Entonces ya tenemos las magnitudes de las fuerzas y los ángulos. Ahora, ¿cómo escribimos los vectores? Los vectores los escribimos de la siguiente manera. La componente X del vector, la calculamos de la siguiente manera. Entonces, miren, la componente X del vector es esta proyección, miren. Sería esta longitud de acá. ¿Cómo calculamos esta longitud de acá? Desde aquí hasta aquí.
En este caso, como los ángulos son medidos con respecto al eje positivo de las X, entonces la componente X, esta llamémosla la F1, la componente X simplemente se calcula como el valor de la fuerza, que sería la masa por gravedad, el valor de la fuerza que le está haciendo en la cuerda A1, ¿ok? En este caso hemos usado unidades de fuerza, hemos dicho que son 22.5 gramos fuerza, es decir que este valor de acá van a ser 22.5 gramos fuerza, todo esto ya, ¿ok? Entonces ese es el valor de la fuerza, la magnitud de la fuerza. Ahora lo multiplico por el coseno del ángulo. El ángulo θ1, en nuestro caso, vale 70 grados. ¿Okay? Volvamos a este dibujo. Este ángulo es de 70 grados. ¿Okay? Entonces la componente simplemente se calcula como la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. Y eso me da esta componente. La componente Y, entonces va a ser lo mismo, la magnitud de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Sería el seno. Y eso me daría esta componente. Eso es lo que está escrito acá. Componente X, componente Y. Las componentes X van con coseno y las componentes Y van con seno. Eso se puede hacer siempre y cuando los ángulos sean medidos con respecto al eje positivo de las X. Si son medidos con respecto a otro eje, pues ya no se hace este procedimiento, el procedimiento se hace diferente. Hay un video aquí en este canal donde se muestra cómo se hace con un ángulo que sea distinto al que se mide con respecto al eje positivo de las X. Aquí tomamos el eje positivo, medimos los ángulos con respecto al eje positivo de las X. Lo mismo se hacen con las otras fuerzas, la segunda fuerza, coseno θ2, seno θ2, etc. Así se hace con cada una de las fuerzas. Fíjense que aquí no coloco el signo. Uno podría pensar, por ejemplo, que decir en este caso la fuerza número 2, pues ya tiene componente en X negativo, ¿ok? Y por ejemplo esta otra tiene componente en Y negativo y en X positivo. Entonces uno esperaría que aquí aparecieran esos signos más y menos. En este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque los ángulos son medidos con respecto al eje positivo de las X. Y cuando uno calcula el seno y el coseno, el valor del seno y el coseno ya inmediatamente arrojan el signo. Entonces no necesitamos colocar más y menos, ¿ok? Ahora hacemos una suma de fuerzas. ¿Qué se espera de la suma de fuerzas? Entonces uno suma estas cuatro fuerzas y se espera que el resultado sea 0. Eso es lo esperado. Entonces uno suma las cuatro fuerzas, F1 más F2 más F3 más F4. Aquí está escrito. ¿Y cómo se hace esa suma? Entonces se suman la primera componente, la primera de acá, la primera de acá y la primera de acá. Se suman las cuatro primeras componentes, es lo que hemos escrito aquí. Y después se suman las segundas componentes, aquí están esta y esta, y es lo que hemos escrito acá, ¿ok? Entonces la suma de las primeras componentes y las segundas componentes están escritas acá, ¿ok? Entonces aquí voy a usar Excel para escribir esa suma. Entonces aquí las primeras componentes las voy a llamar Fx, o primera componente. Aquí voy a escribir el resultado de la componente X, que es el valor de la fuerza, 22.5 gramos fuerza, lo multiplicamos en este caso por el coseno de este ángulo. Este ángulo está en grados, sin embargo aquí Excel lo lee en radianes, entonces esto que hago acá es para pasar a radianes, ¿ok? Entonces multiplico al ángulo que está en grados, que es este ángulo de 70 grados, por pi, divido 180, eso me da la equivalencia de grados en radianes, ¿ok? Y ese es el resultado de calcular la componente X de esta fuerza. La primera fuerza, hago lo mismo con las otras cuatro, con las otras tres, y dan estos resultados. Fíjense que aquí aparece inmediatamente el signo solo. Yo no he tenido que poner el signo a mano. El signo sale automáticamente. Ahora hacemos para la segunda componente. La segunda componente, ¿cómo es? La segunda componente es con el valor de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo correspondiente, que es medido con respecto al eje positivo de las X. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, la magnitud de la fuerza, ¿sí? Aquí vamos a hacer magnitud de la fuerza multiplicada por el seno del ángulo. Nuevamente lo paso a radianes. Por pi dividido 180. ¿Ok? Y he obtenido la componente Y. Hago lo mismo con las otras tres fuerzas y aquí tengo las componentes. Fíjense que el signo aparece solo, no tengo necesidad de poner el signo. Entonces esta es la fuerza 1, componente X, componente Y,
componente X, componente Y, la segunda fuerza, de la tercera fuerza X y Y de la cuarta fuerza X y Y. Ahora hago la suma de fuerzas, voy a hacerlo aquí aparte. Esta es la suma de las fuerzas de las componentes X de la fuerza. Entonces hago aquí la suma. Sumo estos 4 y allí está el resultado y hago lo mismo con las Y's. ¿Ok? Y estos son los resultados. ¿Qué resultado esperábamos? Esperábamos 0 en X y 0 en Y. Sin embargo, hemos obtenido unos valores que son diferentes de 0. ¿Ok? Podríamos pensar inmediatamente que está mal. No obstante, cuando uno realiza medidas en el laboratorio o cuando uno construye máquinas, etcétera, etcétera, siempre en las mediciones hay errores. Entonces nosotros esperamos que el resultado sea 0, pero no es exactamente 0. Pero vamos a ver qué tan lejos está este resultado de lo que esperábamos. Qué tan lejos está. Entonces vamos a comparar este valor con el promedio de estos de acá, con el promedio de estas magnitudes, de las magnitudes. Entonces voy a poner aquí el valor absoluto de las componentes en X y aquí el valor absoluto de las componentes en Y. ¿Ok? Vamos a escribirlo para comparar. El objetivo es comparar. Entonces aquí voy a escribir el valor absoluto. Miren, el valor absoluto de esta. Y hago lo mismo con con las otras 3. Y hago lo mismo con las componentes en Y. Ahí está. ¿Ok? Esto me da el valor absoluto. Ahora voy a calcular el promedio. Entonces aquí voy a calcular el promedio de estas 4. Y ahora calculo el promedio de las 4 componentes de Y. Ahora vamos a ver qué porcentaje es esto de esto. Entonces lo vamos a hacer aquí. Entonces voy a escribir el porcentaje. Se calcula así. Entonces aquí voy a calcular. Nos interesa el valor absoluto. O sea, son los valores, es la comparación de las magnitudes, no de las coordenadas. Entonces aquí por 100 dividido este valor. Y eso me da el porcentaje que es esto de esto. Dio 1.2%. Y vamos a ver para el caso de la coordenada Y. Entonces, esto de acá en valor absoluto, con respecto a este corresponde al 3.3%. Es decir, que bueno, no nos dio exactamente 0,0. ¿Sí? No nos dio exactamente 0,0. Pero nos dieron, comparando con las magnitudes del promedio de las componentes en X y en Y, nos da que aquí nos da más o menos bien 1.2%, esperábamos que fuera 0, entonces con una discrepancia del 1.2% podemos decir que el resultado es aceptable. Aquí la discrepancia es de 3.3% aproximadamente, también es un porcentaje aceptable, de tal manera que uno puede concluir que dentro de un porcentaje que va entre el 1.2 y el 3.3%, podemos concluir que la suma de estas 4 fuerzas efectivamente es 0. ¿Okay? Esto es lo que, digamos, se puede hacer con este laboratorio. También se pueden hacer muchas otras cosas, otros cálculos, como por ejemplo con 3 fuerzas predecir el valor de la cuarta fuerza, también se puede hacer, pero en este caso simplemente queríamos verificar que la suma de fuerzas fuese 0, lo verificamos con un porcentaje de 1.2 y 3.3% de discrepancia.